Lectura de la Parashá Matot Masei, Números capítulo 30 al capítulo 36. Leyes acerca de votos o promesas. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Eterno ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Eterno o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Eterno o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre, y su padre se entera del voto o de la promesa y éste no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Eterno la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Eterno la perdonará. Pero si se trata de una viuda o una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo, cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Eterno la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Eterno le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Capítulo 31. Conquista de los madianitas. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: En nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: Escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Eterno contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños de su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaban en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron al encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaán, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Eterno en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Eterno. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes.
Pueden quedarse con ellas, y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: el Eterno le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego, lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. Distribución del botín. Después el Eterno le dijo a Moisés: tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu, hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Eterno, uno de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al Eterno, al ejército, entréguensela al sacerdote Eleazar, como ofrenda al Eterno. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma uno de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas que están encargados del cuidado del tabernáculo del Eterno. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Eterno ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 71,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 era la porción para el Eterno, 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Eterno, 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Eterno, y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Eterno. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Eterno, tal como el Eterno le había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337,500 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros, 16,000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó uno de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Eterno. Todo se realizó como el Eterno le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Eterno los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Eterno y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Eterno pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo, como recordatorio al Eterno de que el pueblo de Israel le pertenece. Capítulo 32. Tribus al oriente del Jordán. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que cuando
vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Eterno conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin apoyo?, preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Eterno le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando les envié de Cades Bernea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Eterno le daba. Por eso el Eterno se enojó mucho contra ellos y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Eterno de todo corazón. El Eterno se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación que había entrado y pecado a los ojos del Eterno. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Eterno se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla, hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés le dijo: si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Eterno, y sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Eterno expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Eterno haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Eterno y ante el resto del pueblo de Israel, y la tierra del oriente del Jordán será su propiedad de parte del Eterno. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Eterno, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante, entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán del otro lado del río a fin de combatir para el Eterno, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo: los hombres de Gad y de Rubén que están armados para la batalla deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Eterno. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir: nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Eterno ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán, bien armados, a luchar para el Eterno, pero nuestra propiedad estará aquí, en este lado del Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas.
Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Gobeja, Bet-Nimra y Bet-Aram. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón y Sibna. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y los reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir de la tribu de Manasés fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a pueblos de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Noba conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y esa región le dio su propio nombre. Capítulo 33. Recorrido de Israel. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Eterno, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde estuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus hijos varones, a los que el Eterno había matado la noche anterior. Esa noche, el Eterno derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etán, en los límites del desierto. Partieron de Etán y retrocedieron hacia Pihairot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pihairot y cruzaron el Mar Rojo, para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elín y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataabá. Partieron de Kibrot Hataabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Partieron de Hasmona y acamparon en Maserot. Partieron de Maserot y acamparon en Bene Jaacán. Partieron de Bene Jaacán y acamparon en Jor Hagidgad. Partieron de Jor Hagidgad y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Or, el Eterno ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del mes quinto, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. En esa ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Neguey, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón.
Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Partieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Partieron de Almón-Diblataim y acamparon en las montañas del oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán, desde Bet-Jesimot hasta los prados de las acacias, en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Eterno dijo a Moisés: dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí, destruyan las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se la he dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Capítulo 34. Límites del país. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite de Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones, rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Bernea, y de allí seguirá a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Or y luego a Lebo Hamat, pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefán y bajará a Ribla al oriente de Aín. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Eterno ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y medias restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra al oriente del río Jordán, frente a Jericó, hacia la salida del sol. Jefes para repartir la tierra. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude en la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. Tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefoné, líder. Simeón: Semuel, hijo de Amiud. Benjamín: Eliad, hijo de Quislón. Dan: Buki, hijo de Gogli. Manasés, hijo de José. Haniel, hijo de Efod. Efraín, hijo de José. Kemuel, hijo de Sitán. Zabulón: Elisafán, hijo de Parnac. Isaacar: Patliel, hijo de Asán. Aser: Ayú, hijo de Selomí. Neftalí: Pedael, hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Eterno nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán entre los israelitas. Capítulo 35. Ciudades para los levitas. Mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab frente a Jericó, el Eterno le dijo a Moisés: ordena a los israelitas
que de las propiedades que recibieron entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de sus ciudades, asignados a los levitas, se extenderán por 460 metros, a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenle otras 42 ciudades. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Eterno le dijo a Moisés: dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designe 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir ahí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio empuja a otro o le lanza un objeto peligroso y éste muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza algo que sin intención golpea al otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien, y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí.
Yo soy el Eterno que habita en el pueblo de Israel. Capítulo 36. Mujeres que heredan terreno. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de la familia de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: el Eterno te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Eterno te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofehad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés le dio a los israelitas de parte del Eterno el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Eterno ordena acerca de las hijas de Zelofehad. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Eterno le ordenó a Moisés. Maalá, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Todas se casaron con sus primos por parte de su padre, dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo, su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Eterno le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, mientras acampaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó.